pues por, como por ser concreto, ¿no? Pues porque como usted decía hace un momento, pues se tienen varios entidades, bueno, varios dioses, por así decirlo, varios tipos de varios nombres. Entonces una evidencia pues a favor del Dios cristiano, pues una evidencia sería pues dentro de lo que la cosmovisión explica, sería pues que él conoce el futuro, ¿no? Entonces de eso es lo que yo quiero compartir, sobre las profecías del libro de Apocalipsis. Ok, Bueno, las pero profecías bíblicas. sí, pero el libro del Apocalipsis contiene profecías acerca del fin del mundo, ¿sí? Supuestamente. El- Sí, señor, sí, señor. la venida de Cristo en gloria y la caída del Sí, diablo y el establecimiento de Nueva Jerusalén en la tierra, ¿sí? sí, señor. Ok, pero eso no ha sucedido todavía. Sí, pues yo, sí, esto, entonces, sí, no ha pasado todavía, digamos, por entonces, claro, no sería verificable, pero entonces hay unas profecías, porque realmente habla de varias, y hay una, pues, que, digamos, quedaría como por allí sí sobre la mesa, como para uno evidenciar, si eso llega a suceder, pues de alguna forma haya fe de que eso es así, ¿no? Ok, sí. Pues real, O sea, usted está diciendo que si sucede el Apocalipsis, sería bueno, una verdad. de las profecías, sí, señor, sí. Bueno, sí, Y si pues que sucede el Apocalipsis, de acuerdo, sería verdad que ese Jesús y Dios es real. Sí, de acuerdo. sí, esa es como la base, ¿no? Y pues quiero compartir una profecía. Bueno, realmente hay varias. Dale. Ese libro fue escrito en forma simbólica y los mismos, bueno, en la misma Biblia se explican los símbolos, pero hay una, pues quiero ir como al punto, pues para no de pronto ir tan, como no abarcar tantas cosas. Hay una profecía, es en el capítulo 13, solo que como le digo, pues hay que estudiar los símbolos, realmente eso es un poco complejo. Se Ujú. explica entre Daniel y Apocalipsis, entre esos dos libros se entienden digamos como tal las cosas. Y esta profecía indica de forma simbólica que se impondrá en el mundo como un día obligatorio de descanso. O sea, básicamente eso sería como dar fin a la libertad religiosa como la conocemos actualmente. ¿A dónde está Entonces eso es lo buscando, que perdón, señor? ¿A dónde estamos viendo? ¿13? Apocalipsis 13, señor. ¿Qué parte? ¿Qué versículo? Ya le explico. Pues ahí habla de dos bestias y cuando en profecía se habla de bestias, pues se refiere a poderes como tal, o sistemas de gobierno, Ujú, imperios. ujú. Entonces, ya le digo cuál es el versículo exacto, ya estoy ubicándome aquí. Esto es en el desde el versículo 11 en adelante dice el versículo 14 más o menos, dice, engaña a los habitantes de la tierra con las señales que le ha permitido, bueno, el versículo 14 no sé si usted lo pone ahí, sí, exacto, ahí se ve, sí señor. Dice, el punto como tal es donde dice que hace una imagen de la bestia que fue herida de la espada y vivió. Pues realmente, pues eso es un estudio un poco más extenso, pero tanto en el mundo protestante en general digamos, dicho que la primera bestia pues representa a Roma, al papado, y la segunda bestia pues sería Estados Unidos, pues eso hablando interpretando pues los símbolos, pues. Sí, pero, señor, perdón. No hay Sí, señor. evidencia de eso en la Biblia. La historia, De la conclusión de que esto sería los Estados Unidos o Rusia o lo que quieras llamarle, como lo conocemos hoy moderno, no se evidencia en la Biblia. Eso es post-bíblico, ¿sí? es que en el caso de las profecías, pues uno de los principios es que la historia demuestra el cumplimiento de las profecías. O sea, digamos en la Biblia está una profecía, pero la historia debería demostrar si es verdad o no es verdad, básicamente. Entiendo. Sí. Lo que le estoy preguntando a usted es esto. La interpretación de que esto es Estados Unidos, por ejemplo, eso es totalmente una interpretación post-bíblica, ¿sí? Sí, sí, lo es, sí, señor. Es historicismo, se llama, es un método historicista. Ok, siga. Entonces, sí, entonces bueno, cuando dice acá que le va a hacer una imagen de la bestia, bueno, esa imagen es tomada de Daniel 2, Daniel 3, 4, donde el rey hace una gran estatua que es como una imagen del sueño que él tiene. Bueno. Ujú. Entonces, el punto acá donde dice que hace una imagen de la primera bestia, pues tiene que ver que va a seguir el mismo modus operandi, digamos, del de Roma papal en este caso, y es que es un poder, un sistema religioso que combina religión con política, básicamente. Eso fue lo que pasó con Constantino en la Edad Media, y pues que hasta el día de hoy sucede. Digamos, se dice ser un poder religioso, una religión, sin embargo, se mezcla con la parte política.
Entonces, Pero esa es la... señor, en Daniel cuando habla Sí, de los cuatro reinos, por ejemplo, eso sí, termina, Daniel 2. culmina con, culmina con Roma, no con los Roma. Estados Unidos. Sí, digamos en la parte de los... ¿Ya usted la ha leído de pronto, lo de la imagen y todo eso? Sí. Sí, señor. Bueno, sí. Esto, bueno, ahí pues se dice que el hierro representa a Roma, o sea, al Imperio Romano, pero después en Daniel 7 da como, representa los mismos cuatro imperios, pero a través de cuatro animales, entonces da como más Sí, especificaciones. sí. O sea, lo que da a entender ahí es que ese imperio iría a ser dividido porque o sea, Roma en algún momento se dividió y pues dio paso, por así decirlo, a las naciones actuales o a la Europa actual, que es cuando dice que barro y hierro se mezclan y eso. Sí, pero la Y entonces, mayoría de los que han estudiado la Biblia, no diría teólogos, sino historiadores bíblicos, concuerdan con que es Roma. Algunos creen que también puede haberse referido a un futuro, a los griegos que ya venían surgiendo en aquel entonces. Pero no hay evidencia dentro de la Biblia que esto hable de tal futuro como los Estados Unidos o algo así, en ningún lado. sí, pues en ese caso sería pues obvio porque pues digamos la persona que estaba escribiendo pues este libro pues no era algo que estuviera viviendo en ese momento, ¿no? Bueno, no, porque si Dios puede mostrarle el futuro, le podrá haber dicho, va a haber una tierra lejana, viste, que está encapsulada en mares, y de ahí va a salir algo así que nos podría decir, Mm, eso es lo de Estados sí, Unidos. sí. No, pues realmente sí se hace eso lo que es, eso es, digamos, son símbolos que hay que interpretar. Por ejemplo, se dice acá en el capítulo 3 de Apocalipsis, donde estamos, que la primera bestia dice que sube del mar, y pues el mismo libro Apocalipsis dice que el mar significa muchas muchedumbres, o sea, lugares muy poblados. Entonces, pues Roma como tal, pues se desarrolló fue en Europa, que fue, digamos, el mundo antiguo, pero acá en el versículo 11 dice que esa segunda bestia, o sea, digamos, hablándolo así, si fuera Estados Unidos, iba a salir de un lugar que era muy poco poblado, porque dice que sube de la tierra, el versículo 11. Dice que es una bestia que sube de la tierra y pues que tiene una característica, dice que cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como dragón. O sea que es un poder que es manso, porque el cordero es como representa la mansedumbre, pues Sí, a eso se le yo llama el entiendo la cordero. interpretación, Ah, ok, ya entiendo eso. El problema es que ok. toda esa interpretación evangélica, más que nada, no es bíblica. Es una Ok. interpretación post-bíblica que nosotros en la iglesia evangélica hemos atribuido para modernizar la interpretación del Apocalipsis. Pero como profecía aún no se ha cumplido. Entonces no podemos usarla como profecía cumplida. Ahora, si se cumple un día, Sí. entonces todos nos vamos a dar vuelta y decir, ufa, eso sí que es verdad. Sí, Pero no, claro, sí, señor. sí, pero hasta entonces estamos acá parados y decimos, bueno, ¿a dónde hay una profecía cumplida? Sí, ¿Verdad? señor. Sí. Bueno, sí, sí, claro, entiendo su punto. Entonces, sí, pues yo básicamente quería compartir esto. Entonces, sí, claro, usted, pues ahí leemos y digamos un poquito complejo de entender, porque inclusive pues uno también tiene que estudiar y eso, comparar muchas cosas. Pero entonces, si eso llegara a suceder, digamos, porque como tal, el mensaje como tal es que sí, Estados Unidos, que es el país de la libertad religiosa hasta este momento, sacaría una ley, digamos, religiosa donde diga que el día domingo hay que todo el mundo tiene que guardarlo. Bueno, en este momento hay gente que lo hace por religión, no porque le digan, sino porque quieren hacerlo. Algunos no lo hacen. Bueno, Claro. entonces se guardan, los musulmanes guardan el viernes, los judíos el sábado, bueno, etcétera. Pero entonces, si Estados Unidos dijera en algún momento, no, va a ser el domingo y va a ser una ley, tal vez no en algunos estados, sino en todos los estados a nacional, entonces, básicamente eso es lo que apunta esta profecía, y no solamente eso, sino que eso sería en todo el mundo, o sea, como que todos los países dirán, bueno, vamos a hacer lo mismo que está haciendo Estados Unidos. Pues pondrán seguramente muchos argumentos, Pero, señor, sí señor, no hay tal ley. sí, en este momento no hay, entonces esta profecía pues estará por cumplirse, o sea, está en el futuro. O sea, no se cumplió. So- no, está por cumplirse, o sea, no Claro, pero sabemos, si hay que tachar, si hay dos cajitas, cumplida o no cumplida. ok, Vamos a en tachar este la no caso cumplida, no ¿sí? cumplía, sí señor, o sea, está pendiente ahí. Sí, de Es, acuerdo. y vamos a lo que usted dijo hace un momento, pues si en el futuro pasa eso, pues Ahí vamos diríamos a que ver. el Dios o sea, que la Biblia como que decía algo del futuro, ¿no? Por lo menos por así decirlo. Sí, ¿sabe lo que es una racionalización post hoc? No, señor. Ok, eso es lo que está haciendo ahí. Una Ah, ok. racionalización post hoc es cuando algo sucede después
le encontramos la racionalización por la cual esto sucedió, entonces esto ya estaba después de lo hecho. Todo esto está perfecto, todo encaja bien. Ok. O sea, es como un término para llamarlo así. Sí, mira que acá tenemos en el chat, Emilia Squire es abogada. No puede haber Sí. una ley así en los Estados Unidos, te lo aseguro desde ahora. Ok, sí, Y señor. Es podríamos, cierto. podríamos subirla si querés, pero te va a No, decir lo sí, mismo, es abogada. seguramente no, porque claro, es que eso está dentro como de como la primera enmienda, no recuerdo, no conozco muy bien de términos jurídicos, Sí, pero sé que separación Estados de... Unios, Sí, sí. exactamente, Iglesia de Estado. Entonces, lo que dice acá, bueno, yendo un poquito más a más detalles, es que la Iglesia y el Estado en Estados Unidos se va a unir igual lo que hizo el Papa con el papado en Roma, o sea, Constantino, creo que fue Justiniano, algo así, no recuerdo Sí, exactamente, pero en les Roma, cedió su señor, imperio al obispo, ¿sí, señor? sí, señor, pero en Italia, el Sí, o gobierno, sea, sí, sí, los hechos políticos del gobierno son separados a la Iglesia romana, católica. sí, Ok. exactamente. Pero entonces, ¿cuándo nació como tal? O sea, porque era Roma imperial, o sea, los Césares y eso, y después pasó a ser un imperio cristiano, porque inclusive el título es Pontifex, que es el mismo título que daban al emperador, o sea, como que se combinó, ¿no? Entonces en Estados Unidos tiene que hacer lo mismo, o sea, y es algo que está pasando en este momento porque el actual gobierno mezcla mucho la religión con la política. Inclusive se dice que fueron los evangélicos los que subieron a actual presidente del gobierno, ¿no? Pues, Ok. Ahora, o sea, eso va a venir de la parte religiosa, ¿no? sí, señor, pero me estás hablando de cosas que van a suceder en el futuro. Las cosas que van a Sí. suceder en el futuro no son evidencia hoy porque no han sucedido hoy. ¿Qué evidencia podríamos usar para demostrar, por ejemplo, el Dios cristiano? De un Dios cristiano, dice. Usted es cristiano, ¿no? Sí, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Ok, ¿qué evidencia podríamos usar para eso? Bueno, pues estaba hablando de ese tema de la profecía, entonces queda como pendiente a que se cumpla, ¿no? Para ver si es verdad o no es verdad, ¿no? Esto, em, yo pienso que, bueno, digamos que este es como una de las, yo digamos he estado en lives de personas que debaten las ideas y pues pienso que uno puede hablar de varias cosas, pero realmente como que todas son fácilmente, por así decirlo, que se debaten, ¿no? O digamos, no se pueden sostener tan fácil, pero por ejemplo, yo pienso que tal vez el Dios que más ha dado, por así decir, de qué hablar, hablando en términos coloquiales, tal vez es el Dios cristiano, ¿no? Más que las otras deidades de otras culturas. Entonces, digamos que es el más conocido tal vez en el mundo, entonces realmente es como uno de los dioses que, digamos, si existiera un Dios, es el que, digamos, es más probable que exista porque es el que, pues históricamente, más ha influido en la historia de la humanidad o han habido más situaciones, digamos, que tienen que ver con su religión o con su palabra, con la Biblia, o con muchas cosas. Claro, pero eso no es un argumento hacia un Dios, por ejemplo, bueno. Decir que este Dios se ensanchó su evangelio alrededor del mundo, porque la mayor parte de el ensanchamiento de ese evangelio alrededor del mundo viene a través de colonización y opresión de culturas, religiones y gentes en todos lados. O sea, no fue Sí, por paz que surgió el claro. cristianismo, él fue por las malas, por decir. ¿Sí? En Latinoamérica, por ejemplo, en todos lados, por las malas. Sí, sí, señor, sí. Sí, eso ya bueno, el punto allí es, bueno, cuando Jesús mandó a sus discípulos a evangelizar, pues no, él no dijo que a través de la fuerza, ¿no? Pero entonces aquí entraría como en ese punto que usted dice, pues realmente fue como un sistema religioso, ¿no? Ujú. Porque si observamos, por ejemplo, aquí en América, la corona española tenía el patrocinio pues del catolicismo en ese momento Exacto. y pues no sé, utilizaron tal vez el método que no era más el más conveniente, ¿no? Pues Sí. llegar a los indígenas, a las personas que estaban aquí, como a imponerles sus creencias, tampoco era así, ¿no? Exacto. En Debía ser Argentina como de igual. otra, Llegaron, eso, les quitaron todas las armas, les regalaron sí, Biblias y después, viste, en Argentina los españoles mataron a la mitad o más de sí, todos los o sea, indígenas. esa no era la forma tampoco, ¿no? Sí, esa no era la forma. No, yo estoy de acuerdo contigo. La Biblia, por ejemplo, usa mucho lenguaje en el Nuevo Testamento específicamente de um,
refugiado, que el cristiano tiene que refugiarse, que está bajo persecución, porque en aquel entonces lo estaba. Era una religión nueva, con creencias distintas a la religión más grande del momento, que era en ese entonces eran dos, eran los romanos y los judíos, ¿verdad? Y entonces eso quedó en el ADN del cristianismo, la idea de persecución. ¿Y qué pasa? Cuando sube a poder a través de Constantino y después se ensancha lo que es el cristianismo al resto de Europa, el lenguaje de persecución sigue dentro de la cultura cristiana, pero ya no es el perseguido, es el persecutor el que persigue Se a vuelve el otro. perseguidor. Sí, entonces eso se causa un desmadre por todo el resto del mundo porque ejecuta planes como perseguidor, siempre pensando ser perseguido. Sí, realmente es como que un problema que tiene ahí interno, en ese caso, ¿no? Sí, eso es complejo, porque inclusive en la Edad Media sí se convirtió en perseguidor y pues después salió la Reforma Protestante, ¿no? En 1517 creo que fue, donde pues salió otro movimiento nuevo que es el protestante, Ujú. precisamente en contra de Sí, de los el que estaban problema es este, persiguiendo y mira, después la Revolución Francesa y eso. sí, sí, vamos a cortar al punto, ¿sí? Ponete que estás en una mesa, sentado con un musulmán, un hindú, un shinto, uno que cree en Odin y otro que cree en Thor y otro que cree en Bastet y Osiris. Todas diferentes religiones, ¿verdad? Ah, cada uno va a presentar su libro, la Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita, el libro de los muertos, lo que sea, ¿verdad? Y cada uno va a presentar, bueno, en mi religión tenemos experiencias espirituales, yo puedo hablar con mi Dios. Algunos como los Sharia, los musulmanes Sharia, pueden hablar en lenguas, supuestamente. Todos van a decir Sí, tener experiencias personales con su Dios, experiencias milagrosas, sanidades. Todos van a apuntar y señalar los problemas en los libros sagrados de otros. Y cada uno va a presentar argumentos en contra o a favor, apologética para su religión. Ok, sí. ¿cómo podemos evidenciar un Dios por sobre todos los demás? Y si no lo podemos evidenciar, entonces con la misma espada que diríamos, como ninguno de ustedes me puede dar evidencia para su Dios en específico, ninguno de ustedes debe tener evidencia para su Dios en específico. La misma espada corta todo. Sí, aplica para todos. Claro, Y eso es lo que hace como, bueno, en este caso diríamos la parte lógica, ¿no? sí. Sí, no, pues yo tengo pues estudiado algunas evidencias que yo llamaría así, sin embargo, pues trato de no ser tan subjetivo porque entiendo pues realmente es que hay que tratar de ser lo más objetivo posible, ¿no? Pues me gustaría compartir algunas que yo he estudiado, pues es un tema, como todo tema que uno aprende, como la filosofía y otras cosas. Entonces, por ejemplo, el asunto de la semana, bueno, son cosas de la Biblia. La Biblia alega pues que el mundo fue hecho en 7 días literales, no pues, no digamos periodos de muchos años. Ujú. Entonces pues dice que el que estableció esos 7 días fue realmente Dios. Sí, pero usted Inclusive, sabe, por ejemplo, que el Enuma Elish de los cananeos, de antemano, antes que el libro, viste el cuento de Génesis, decía lo mismo, sí, de los sumarios también. era porque eran, digamos, las primeras civilizaciones que existieron y pues todos conocían como esa historia, ¿no? Claro, Realmente algunas cosas se tomaron de esas culturas, por ejemplo, lo de la ley del ojo por ojo, diente por diente, sí. también era algo que existía en ese entonces, ¿no? Por ejemplo, Entonces, también el nombre Elohim de Dios o el nombre sí, Yahweh de Dios viene del panteón cananeo. sí son, digamos, la lengua, se cree que fue como de las primeras lenguas que hubo. ¿Mm? Sí, entonces, digamos, esa sería una, ¿no? Entonces, No, porque se dice que, porque, bueno, como te dije, otras religiones que preceden al judaísmo antiguo tenían ya lo mismo. Entonces, yo podría pararme y decir, la Biblia es una copia de eso. O el libro de Génesis. Aparte, el libro de Génesis no concuerda con la ciencia, con lo que sabemos del desarrollo de la vida o del planeta, etcétera, etcétera. sí, realmente, yo creo, bueno, no sé, pero supongo que la Biblia es como no sé si es el único libro, bueno, uno de los libros que plantea el creacionismo, ¿no? Realmente es como la base del creacionismo.
No, que es el, digamos, muchos el tienen diferente. creación, muchas religiones antiguas tienen su propia versión de la creación. El Enuma Elish, por ejemplo, ah, creo que tiene casi 600 años antes el cuento de Génesis y básicamente tiene el mismo cuento con Adán y Eva y todo. Sí, ellos tienen como una misma, dan el mismo relato. Sí, hay varias civilizaciones, inclusive hablando por ejemplo del tema del diluvio, también la que inclusive acá los aztecas, no recuerdo, Sí, los mayas también tenían una narrativa sobre una gran inundación. claro, pero Y entonces no existe evidencia de un diluvio. eso sí, bueno, eso ya es un punto diferente, digamos, por así decirlo, porque ya tiene que ver más con la paleontología y ciencias pues de la Tierra, no arqueología. Bueno, realmente ese es un tema también muy interesante, solo que pues no soy, digamos, experto en el tema, pero sí se dice que existen ciertas evidencias de que posiblemente podría haber algún tipo de inundación, más que todo basado en el tema de los fósiles, por ejemplo, y en por ejemplo, en la capa geológica, creo que se llama, donde, o sea, como que concuerda inclusive con la narrativa de las eras geológicas, pero entonces en un punto en específico, como que se cruzan los dos. Entonces sí, pues lo que quería Sí, compartir pero básicamente era lo de la permítame, capacidad. señor. Perdón, estuve respondiendo a otra cosa. Sí, Eh, tranquilo. no hay récord fósil que compruebe la existencia de un diluvio global dentro de la historia humana. Algunas personas han dicho, por ejemplo, que hay algunos fósiles que bueno, realmente para que un fósil se preserve tan bien, tiene que ser enterrado rápidamente o si no No, realmente lo iba a no. deteriorar el diferente cambio o no sé. No, así no funcionan los fósiles. Tiene que ser enterrado en algo estable. Algo inestable no va a Sí, dejar que el fósil se, se se asiente, preserve. se va a deshacer el bicho. Si es inestable, se deshace el bicho. La bacteria puede venir mucho más rápido y causar problemas con el detectar el fósil tal como es. Eh, los fósiles que encontramos no concuerdan con la idea de que dentro de los últimos 6.000 años hubo un diluvio cualquiera. No hay evidencia de eso en las culturas, en, um, en la geología, no hay evidencia, por ejemplo, cuando todo eso se va secando, el calor que larga al secarse, el vapor esa radiación de calor, incrementaría el calor del planeta muchísimo más de lo que es ahora. Seríamos como 80, 90 grados más caliente hoy en día. Todo animal, todo ecosistema, todo caería bajo eso. No tiene concordancia con lo que puede ser el desarrollo de insectos o pájaros o peces. Nada de eso concuerda con la idea de un diluvio. Ok, entiendo. Aparte que el mismo cuento, como está escrito, no encaja un Dios bueno, todo bueno, ¿verdad? Porque Dios castiga en el diluvio a bebés. Sí, eso es cierto. Lo que sí indica es que pues la construcción del arca duró bastantes años y pues el propósito del arca era que las personas entraran, pero digamos, pues según la historia, el relato no quisieron entrar por voluntad, no porque no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Claro, los adultos, pero los bebés no pueden tomar decisión, pero igual Dios los ahogó, supuestamente, ¿verdad? Sí, pero bueno, sí, digamos, si eso ya es custodia de los padres, ¿no? Bueno, Ya es, Dios decidió hacer. Por ejemplo, Dios podría haber sido Thanos. Sí, sabe, Thanos sí, ¿viste? sí, Hizo sí. así, desapareció la mitad de la gente. Dios podría haber dicho, mire, le voy a dar hasta tal fecha. Y en esa fecha, si no deciden darse la vuelta y adorarme a mí, desaparecen. Y ese día desaparecieron familias enteras. Pero ¿sabes qué? Ninguno de esos sufrieron. Desaparecieron al instante. Un bebé ahogado en un diluvio sufrió hasta su último respiro. Un niño, una niña que no tienen conciencia o decisión, sufrieron hasta el último momento. El sufrimiento extra no comporta con la idea de un Dios todopoderoso dentro de lo lógico y todo bueno. ¿Sí? Ok, sí entiendo su punto. Lo único es que sí tuvieron pues oportunidad, Los bebés pues las no. personas. Sí.
pues entonces si ya no quisieron pues entrar al arca, pues fue decisión de ellos. No, los bebés no toman decisión, Señor. La familia, los padres Sí, pueden tomar mala decisión por sus padres. Eso es obvio. Hasta hoy en día pasa eso, sí, ¿verdad? no, sí, Pero los pero de bebés en alguna sí. forma también, sí, no, pero también de alguna forma pues el bebé está limitado al cuidado de la persona que Exacto, está. pero Dios en vez de decir, vamos a dejar que vengan los bebés o vamos a hacer milagrosamente tal como vinieron todos, dos de cada animal, milagrosamente todo bebé va a venir hacia mí, hacia el arca. Y vamos a tener lugar para todo bebé también. Pero eso no sucedió. Eso no se relata. No sucedió. No sobrevivió un bebé en toda la humanidad, supuestamente. Sí, Ya. Y eso no es la primera vez en Primera Samuel. Oh, eso es la primera vez, perdón. Pero hay otros casos en el cual Dios manda el genocidio entero de pueblos, por ejemplo los amalecitas, en Primera Samuel 15, en el cual él dice explícitamente, mátenlos a todos, hasta los bebés y los niños en el pecho. O sea, ¿qué decisión tomaron ellos? claro, aquí sería el punto, si digamos en el caso de los bebés en todas esas historias, porque realmente los adultos sí tuvieron sus asuntos. Claro, yo puedo entender cuando uno me dice, bueno, un adulto decide. Ok, hasta cierto punto te entiendo. Ahora, un bebé, un niño, no puede decidir, no está desarrollado todavía. No tienen culpa, en mi opinión. Es, sí, comparto eso con usted. Ya. Y sí, Bueno, pues, mira, vamos a seguir con otro. Gracias, papá, por la claro, conversación. listo. Buena No, usted conversación, ¿eh? también por recibir, muchas gracias, muy amable. Muy amable, gracias. Cuídese. Listo, hasta luego, listo. Chao, chao. Y está difícil eso, ¿eh? Muy buena gente el señor, ¿eh?